Hola, buenas a todos. En esta ocasión voy a explicar cómo implementar una matriz A en Python. Primero necesitamos importar la librería SIMPy. Después necesitamos crear una función para calcular la matriz A de forma directa para no estar multiplicando la matriz de rotación por la traslación. Eh, esta función es de elaboración propia. Como pueden ver, solo necesita cuatro argumentos. Los cuatro argumentos que nos saca de los parámetros de Denner y Happender. Después uno puede crear con la función symbols variables simbólicas para poder crear matrices sin necesidad de tener valores, solo símbolos. En primera instancia, para crear la primera matriz A, la que va desde el sistema 1 al sistema 2, o sea, el sistema que está de la base al segundo sistema, simplemente de esta forma. En este caso, Z va a ser Q1, el movimiento generado en el ángulo Z va a ser Q1, y va a tener un desplazamiento en el eje X llamado L1. Una vez ingresados los datos de forma correcta y implementando la función de elaboración propia llamada matriz A, procedemos a correr el programa para que nos arroje la matriz resultante. Como pueden ver, está de forma correcta. Para la matriz A que va del sistema 1 al sistema 2 se implementa de la misma forma. Y esa es la matriz resultante. Y la matriz, porque tenemos tres matrices A en nuestro problema, se implementa de la siguiente forma. Igual que el anterior, con Q3 en el movimiento en el eje Z y L3 en movimiento en el desplazamiento en el eje X y Q3 un ángulo en el eje Z, una rotación. Y como resultado nos da esta matriz. Ahora voy a proceder a explicar cómo utilizar o cómo calcular la cinemática directa en Python. Como había explicado, también voy a ocupar la función de matriz A de la explicación pasada para calcular las matrices A, para después calcular la matriz T, que es la que me escribe la orientación del extremo de la cadena cinemática con respecto a la base. Para esto vamos a utilizar estos parámetros de Devan y Happender, donde Q2, Q1, Q2 y Q3 es una rotación en el eje Z, que es variable, y un desplazamiento en el eje X, que es constante porque son los largos de los eslabones. También vamos a necesitar la función symbols para variables simbólicas, para los valores particulares. Después, como había explicado, se ingresa de esta forma, pero en esta vez en el parámetro A se ingresa el valor del largo del eslabón. Y como resultado nos da esta matriz. Para la segunda matriz A, que va del sistema 1 al sistema 2, el mismo sistema, con Q2 una variable simbólica y el desplazamiento del eje X con el largo del eslabón, y como resultado nos da esa matriz. Y la última matriz es lo mismo, pero con un largo del eslabón de 0.2 metros. Después necesitamos multiplicar de forma ordenada las tres matrices para obtener la matriz general de toda la cadena cinemática. Y para un mayor entendimiento usamos la función simplify para que nos simplifique toda la matriz, obteniendo esto.
Como en la cinemática directa lo que nos interesa es dándole valores articulares, obtener las coordenadas, vamos a hilar dos ecuaciones que son las que están en la última columna, en las dos primeras filas, que representan la submatriz de traslación, donde solo tenemos un movimiento en el eje X e Y. Para esto utilizamos de esta forma la matriz T en el punto 3, que esto va de la siguiente forma. En este punto, en la primera columna, primera fila, es el punto 0. Después hacia la derecha es el punto 2, el punto 1, perdón, 2 y 3. Y esta es la ecuación que nos interesa. Ocupándolo de esta forma, obtenemos esto, para poder después utilizarla para los demás cálculos. De igual forma, para sacar la ecuación que está hacia abajo, de la misma forma, solamente sigue la secuencia. Será 3, desde el 4, 5, 6 y 7. Ya que realizamos todos los cálculos teóricos de la cinemática directa, podemos proceder a implementarlo en el Coppelia Sim, que es esta nuestra cadena cinemática la que vamos a controlar. Para esto necesitamos estas líneas de códigos que nos permiten conectar el Coppelia Sim con el Python. Revisemos que se haya conectado, se conectó. Después tenemos los manejadores. Después, utilizando la función de creación propia para las matrices A, como en el punto anterior. Ahora ya no vamos a ocupar los Q1, Q2 y Q3 de forma simbólica, sino que le vamos a dar un valor, que en este caso tiene que ser un valor en radianes, por eso lo vamos a convertir en radianes en este punto. Después, junto a todas las fórmulas o las formas de obtener la matriz A, le hice todo en una pura línea para obtener de forma directa la matriz T. Como pueden apreciar aquí, se está multiplicando y obtener la matriz T. En este paso tampoco vamos a necesitar simplificar la matriz, porque nos da un resultado bastante exacto. En este caso le vamos a dar movimiento de 90 grados en los tres ángulos para ver cómo se mueve dentro del programa de Coppelia. Lo pasamos a las matrices y calculamos la matriz T. Nos dice que va a quedar en este punto en el espacio. Después, con esta línea pasamos los valores de Q1, Q2 y Q3 hacia el Coppelia. Y después, si nos vamos a Coppelia, podemos observar que exactamente se movió en 90 grados en todos los ángulos. De aquí pasó hacia allá y de aquí hizo un cuadrado, ángulos cuadrados. Esta línea también nos permite saber la coordenada del extremo, que en este caso es a través de un dummy, para corroborar que los cálculos fueron correctos. Como podemos apreciar, esta coordenada en el eje X es exactamente la misma coordenada del eje X del dummy. También la coordenada Y. Ahora, si le damos otros valores, ahí debería darnos otra matriz diferente, poder pasar al Coppelia. Como pueden ver, aquí es un ángulo de 45, como sigue acá, este también es un ángulo de 45 y este de 90, como lo había dicho aquí. Y la posición del dummy es exactamente la misma que la de la matriz. Ahora procederé a explicar cómo obtener la cinemática inversa
obteniendo estas ecuaciones, como en el punto anterior, estas ecuaciones las pongo en una variable para después proceder con la función EQ, poder crear una ecuación con una igualdad. Uno de los pasos es elevar al cuadrado ambas ecuaciones y sumarlas, como se observa acá. Y está elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, y estas dos funciones elevadas al cuadrado y sumadas, tanto aquí como acá. Nos da esta ecuación que la podemos simplificar con esta función y nos arroja este resultado, que es exactamente el mismo resultado calculado de forma teórica.